Como le decía, entonces, el segundo ruido está formado por las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Y en este caso, sí hay un desdoblamiento fisiológico normal. Y se oyen los componentes a nivel de segundo espacio intercostal, a nivel de intercostal izquierdo, a nivel junto al esternón, en el glúteo dorsal. El intervalo A2-P2 va a aumentar con la inspiración. Aumenta con la inspiración y se estrecha con la expiración. Hay un desdoblamiento que se produce, que es fisiológico, que aumenta con la inspiración, pero aumenta más de lo normal. Y eso puede ser secundario a aumento de la presión de la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar, significa eso. Hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido, que no se modifica con la respiración, y ese desdoblamiento es secundario a la comunicación interauricular de tipo osteosecundo. Eso es lo que dice también ¿no? Hay también un desdoblamiento paradójico. ¿Qué cosa quiere decir? Que si primero se va a cerrar la válvula pulmonar y luego la aórtica. Ese es el paradójico. Y eso se produce cuando hay bloqueo de la rama izquierda de la de His. Esteosis aórtica grave. No se cierra la aorta, se demora en cerrarse la válvula aórtica, entonces al demorarse hay un desdoblamiento que se llama paradójico. Primero se cierra la válvula pulmonar, luego la aórtica. También se puede producir cuando hay una miocardiopatía obstructiva hipertrófica, también puede dar eso. Normalmente el segundo ruido, el componente aórtico, es más intenso que el pulmonar, eso es normal. Y eso se escucha a nivel de todo el corazón, el precordio. Se escucha eso, es normal. Cuando escuchamos el segundo ruido más intenso que el primero, o escucho el segundo ruido a nivel del ápex, por ejemplo, donde no se escucha, y es intenso, igual de intenso, tan intenso como el componente aórtico, eso indica que hay aumento de la presión de la arteria pulmonar. Por eso suena más fuerte el segundo ruido. El componente P2 del segundo ruido suena más fuerte, y eso indica hipertensión de la arteria pulmonar. También se puede palpar también un impulso ahí en el segundo espacio intercostal, en el área pulmonar, también puede haber un impulso. Eso indica hipertensión pulmonar. También la intensidad del segundo ruido está disminuido cuando hay estenosis de la arteria aórtica o de la arteria pulmonar. Es lo mismo, ¿no? Que acá hay una repetición más, que dije anteriormente. Lo que decía, los ruidos eyectivos sistólicos. Hay ruidos eyectivos sistólicos que son los clics. Los clics se van a presentar cuando asciende el pulso. Uno parte el pulso del paciente y vamos a escuchar en ese momento un sonido, que es un sonido eyectivo, que es el clic, que indica que se ha abierto la válvula aórtica. Eso puede presentarse cuando hay válvula aórtica bicúspide, una válvula normal, o también cuando hay valvulopatía pulmonar se puede producir eso, o también cuando hay raíz de la aorta dilatada. El fluido eyectivo que va con la valvulopatía pulmonar baja la intensidad con la expiración. Los ruidos eyectivos sistólicos van a disminuir conforme se vuelvan estenóticas, pierden la flexibilidad de las válvulas sigmoideas y se va a producir disminución de los ruidos eyectivos. Los clics disminuyen la intensidad. Hay clics que no son de eyección, que pueden traducir, que aparecen después del pulso, y esos pueden ser traducción de un prolapso de la válvula mitral. O sea, no son con el pulso, y esos son ruidos eyectivos producto de prolapso de la válvula mitral. Ahora, hay también ruidos diastólicos.
ruidos diastólicos es el chasquido de apertura. El chasquido de apertura de la válvula mitral. Eso se va a presentar cuando hay estenosis mitral. Se produce un chasquido, se produce ahí de apertura. Y hay un espacio entre el ruido aórtico A2 y chasquido de apertura. Y ese espacio es proporcional inversamente a diferencia de presión diastólica auricular y ventricular izquierda. Ese chasquido de apertura es un ruido agregado en la diástole que se va a producir en caso de estenosis mitral. La intensidad del primer de S1 y chasquido de apertura disminuye con la calcificación y rigidez de la válvula mitral en su velo anterior. El tercer ruido cardíaco se va a producir en la fase de llenado rápido del ventrículo. Es un ruido diastólico, se produce en la fase de llenado rápido ventricular. ¿No? Ahí se va a producir ese ruido. Ese ruido puede ser normal en niños, adolescentes, adultos jóvenes, se puede producir ese ruido. S3. S4, el cuarto ruido cardíaco, no se presenta de forma fisiológica. Fíjese qué interesante. El tercero sí se puede presentar, pero el cuarto no. El tercero sí puede ver en niños, puede ver en adolescentes, también se puede ver también a veces en gestantes, dice en algunos casos, pero no se va a ver en adultos mayores. Ya uno piensa en patología, ¿no? En adultos mayores se puede pensar que hay insuficiencia ventricular izquierda, por ejemplo, ¿no? Eso no puede traducir S3. Es un sonido grave que se va a escuchar mejor con la campana del estetoscopio. Es mejor con la campana, un sonido grave. Y si es S3 a nivel del ventículo izquierdo, se escucha mejor en el área mitral, en el cúbito lateral izquierdo. Y si es S3 derecho, se escucha en el área mitral, el quinto espacio intercostal, a la izquierda del esternón. Esa es la ubicación de ese ruido, ¿no? Entonces, ese es el S3. S4 siempre es un ruido patológico, el S4. Es el ruido de la distensión ventricular, luego de la contracción auricular. Es un ruido del llenado ventricular, luego que se ha contraído la aurícula. Ese es el tercero. El cuarto ruido cardíaco. Y se presenten pacientes que requieren que haya una marcada contribución del llenado ventricular por la aurícula. Entonces ese es el cuarto ruido cardíaco. Siempre el cuarto ruido es patológico. Ahí está el tercer ruido. Puede haber tercer ruido fisiológico, lo que no sucede con el cuarto ruido. En jóvenes, atletas, embarazo y fiebre puede aparecer el tercer ruido. Una paciente tenía fiebre, tenía gestación de 2 semanas y se escuchaba el tercer ruido cardíaco. Se pensó que tenía la paciente una enfermedad, una miocarditis. No, era un ruido fisiológico en realidad. No había nada, se hizo una ecocardiografía y no tenía el paciente enfermedad cardíaca. Pero era un ruido, en ese caso, un tercer ruido fisiológico. Puede confundir, ¿no? Porque la paciente estaba con fiebre, se sentía mal, pero no había compromiso cardíaco. Era un, no, depende si ha producido daño pues, en el corazón del paciente. Una presión arterial normal, lo que se aumenta más el segundo ruido, se queda más intenso en la punta, ¿no? Ahí se ve eso. Pero cuando la presión arterial produce daño avanzado, ahí puede producir un cuarto ruido, cuando podría producir un daño cardíaco, ¿no? Un paciente que tiene una falla cardíaca por hipertensión, ahí se puede ver eso. Entonces el cuarto ruido, el tercer ruido se ve también en fiebre. Entonces el caso que contaba una mujer, una dama que tenía una gestación de 2 semanas y tenía fiebre, y encontramos el tercer ruido, pensamos que era una miocarditis, no era así, no había enfermedad cardíaca en la paciente, puede confundirse el clínico, por eso hay confusiones porque es un ruido normal en jóvenes y en gestantes. Entonces, también hay patologías que dan este tercer ruido, lógico, en la insuficiencia ventricular izquierda, ¿no?
con mala contracción, también la insuficiencia mitral también puede producir ese ruido. Entonces, estas son las ubicaciones donde vamos a escuchar esos ruidos cardíacos. El primer ruido intenso que se producía por el bloqueo del haz de His, el ruido de rama derecha del haz de His, se producía el primer ruido cardíaco, no siento intenso. Eso se va a escuchar mejor en el ápex. Ahí ven un ruido intenso. El primer ruido desdoblado, ¿no? También pero el ruido desdoblado se producía cuando había, el desdoblado se producía cuando había el bloqueo de rama derecha del haz de His, ¿cierto? El intenso se va a producir porque hay aumento del volumen cardíaco, por ejemplo, ¿no? O también en las fases tempranas de la fase mitral también se puede producir el ruido cardíaco intenso inicial. El desdoblado era cuando había bloqueo de rama derecha del haz de His, por ejemplo, Entonces, el segundo ruido intenso, acá se ve el segundo ruido intenso, eso se ve en la base, y ese ruido intenso es traducción de una hipertensión pulmonar, por ejemplo, También se puede producir un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ¿no? Acá también se ve esto. También aumenta con la inspiración ese desdoblamiento. Se escucha en la base. Tercer ruido también se escucha en el ápex. En el ápex cuando es ruido izquierdo, ¿no? Y el cuarto ruido también se escucha en el ápex. Puede haber también tercer y cuarto ruido juntos los dos también, eso se escucha mejor en el ápex. Los soplos se van a clasificar de acuerdo a su intensidad. El grado 1 es un soplo que se escucha por una persona que no es experta, que es experta en condiciones óptimas. ¿Qué cosa quiere decir óptimas? Que haya silencio en el lugar donde está el paciente siendo examinado, ¿no? Que haya silencio. Y con un experto puede escuchar el grado 1 del soplo. Grado 2 ajustado por un inexperto, pero en condiciones óptimas de silencio, por ejemplo, ¿no? El grado 3 es un ruido que se escucha fácilmente, pero no hay frémito. Ese es el grado 3. El grado 4 es un ruido que es intenso, pero con frémito. Es el 4. El 5 es un soplo intenso con frémito, en una zona amplia. Y el 6 es un ruido que se escucha sin estetoscopio. A la distancia. Los ruidos que escuchamos en el estetoscopio generalmente son los clics metálicos de las válvulas protéticas. Ustedes van a ver cuando vean a su paciente que tiene prótesis valvular, mitral, aórtica, pueden escuchar a la distancia el clic protésico del paciente. Eso sí vemos, pero soplos de esa intensidad que 6 que tengan también explotación, pero sin estetoscopio no es común ver eso, no es común verlo. Lo que vemos es que la válvula protésica suena, los ruidos protésicos de la válvula van a sonar, son los clics protésicos que se pueden escuchar a distancia del paciente, eso sí lo vemos, por ejemplo, ¿no? Pero los ruidos de soplos que son así es difícil ver eso, ¿no? En realidad. Soplos pueden ser de varios tipos, soplos protosistólicos, mesosistólicos, o también telesistólicos, tardíos, holosistólicos. La insuficiencia mitral aguda puede producir un soplo protosistólico. Cuando se cae una persona de una estructura, se cae parado, así que cae parado en un segundo piso, cae parado, se le puede romper la válvula mitral, ¿no? Puede haber alteración ahí, ¿no? O por un accidente, o también por una infección. Hay gente que tiene infección de la válvula, una partida material que le destruye al paciente, la válvula mitral se le destruye y puede producir, por supuesto, un soplo protosistólico, ¿no? Decreciente, ¿no? Por una falla de insuficiencia mitral aguda, puede producir, sobre todo en la insuficiencia mitral aguda, por ejemplo, infecciosa, ¿no? De algún tipo, ¿no? También isquémica, también puede haber. Entonces la falla también tricuspidia aguda también puede producir soplo protosistólico de algún tipo. El mesosistólico es el soplo de la estenosis aórtica. Un soplo es soplo de la insuficiencia sistólico de estenosis aórtica, que es un diamante, ¿no? Se puede poner el soplo característico de la estenosis aórtica, el soplo sistólico, mesosistólico. También puede haber soplos mesosistólicos grado 1, grado 2,
sin síntomas en jóvenes, en niños, y eso, si no hay síntomas, no hay frémito, no hay soplo muy pequeño, grado 1, a ese grado 2, es normal en niños. Eso se llama soplo funcional o soplo inocente, sin síntomas, sin frémito, un soplo muy leve, grado 1 o 2, a veces no requiere evaluación adicional, cardiológica de tipo, ¿no? Entonces, fíjense, se escucha en el borde externo izquierdo, en la agitación, hipotoxicosis, anemia en niños, y eso es normal y no requiere otros exámenes. Cuando el soplo sistólico es tardío, se puede pensar en una insuficiencia mitral secundaria a un prolapso de la válvula mitral. Ese es un tip, ¿no? O sea, también puede aparecer, pero es un soplo tardío. Cuando es soplo mesosistólico pequeño de grado 1, puede ser un soplo funcional. Cuando el soplo es temprano, protosistólico, se puede pensar en una insuficiencia mitral aguda. Los soplos sistólicos es el soplo en toda la sístole, y eso se va a producir cuando hay insuficiencia mitral crónica, ¿no? O tricopía crónica. O también se puede producir cuando hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo y derecho, una comunicación membranosa sin hipertensión pulmonar. Entonces también se puede producir ese tipo de soplo orosistólico. El soplo de insuficiencia mitral se oye mejor sobre el ápex, y el tricopío se escucha mejor en el borde externo izquierdo, y la comunicación interventricular se va a escuchar en el borde externo izquierdo, pero la parte media de ese borde. Hay varias causas de insuficiencia tricopía, primaria o secundaria, ¿no? Como figura ahí. Eso es lo mismo que hemos dicho ya, los soplos de edición. Los diastólicos, soplos diastólicos, no hay benignos, no hay funcionales, indican una cardiopatía. Así como el tercer ruido puede ser fisiológico y el cuarto no, los ruidos sistólicos pueden ser funcionales y los ruidos diastólicos no. ¿Comprenden? Eso es importante conocerlo. Por eso cuando hay sospecha de endocarditis, uno busca soplos diastólicos, porque sabemos que esos soplos son patológicos. Porque si hay fiebre en un paciente y tiene soplo, puede ser soplo funcional y no patológico, de grado 1 o 2 por la fiebre. Pero si hay soplo diastólico, ya se indica una cuestión ya estructural, y eso va a favor de una endocarditis, por ejemplo. Entonces, si uno busca en el paciente que tiene probable endocarditis, buscamos soplos diastólicos. También puede haber compromiso también sistólico, por supuesto, también puede haber, pero eso uno va buscando a ver si encuentra esos soplos, en estos casos, soplos diastólicos, que siempre son patológicos. La insuficiencia aórtica crónica puede producir ese soplo, ¿no? Un soplo decreciente, agudo, protodiastólico o mesodiastólico. Entonces, la insuficiencia aórtica crónica puede producir este soplo diastólico. También hay soplo de insuficiencia aórtica moderada grave, que puede ser soplo mesistólico debido al aumento de la aceleración del flujo anterógrado. Entonces, eso de forma general. Hay también soplo que decía protodiastólico, que se da insuficiencia aórtica, ¿no? También hay insuficiencia aórtica o pulmonar, van a dar un soplo protodiastólico. La insuficiencia aórtica puede ser valvular, por fluctuación del anillo valvular, o ensanchamiento de las comisuras. Tres tipos hay, ¿no? El valvular puede ser congénito, endocarditis, prolapso u otros. Entonces es insuficiencia aórtica. Y la pulmonar puede ser valvular, por endocarditis, ¿no? Por ejemplo, posvalvulotomía, también puede haber congénita por aislamiento, aislada, ¿no? Asociada a faloto, por ejemplo. Hay soplo también, perdón, hay soplo mesodiastólico. El soplo mesodiastólico clásico es el soplo de estenosis mitral, por ejemplo. También se puede producir un soplo en caso de miocarditis neumática, que es el soplo de Carey-Kunz, que también indica lesión mitral en los pacientes. También puede haber aumento del flujo a través de la válvula mitral,
no estenótica. También eso puede dar un soplo mesodiastólico. También hay soplo tricuspidio, que se produce por estenosis tricuspidia, o también por aumento del flujo a través de la válvula tricuspidia. Por ejemplo, en el CIA también puede haber un soplo de tipo diastólico. También puede haber soplo diastólico cuando hay tumor auricular izquierdo y derecho, son lo que se llaman mixomas. También puede dar lugar a un soplo tricuspidio mesodiastólico. Esta es la ubicación, miren, esta es la estenosis aórtica, es la ubicación donde se debe ocultar eso, ¿no? Ocultamos ese soplo a nivel del área aórtica, ¿no? Esta es la área aórtica, vamos a escuchar este soplo, el soplo sistólico, le dicen el diamante, ¿no? Se produce después del primer ruido, el inicio del soplo, y termina antes del segundo ruido. Soplo mesosistólico. El paciente se inclina hacia adelante, sentado, se inclina hacia adelante y el soplo se puede escuchar más intensamente, ¿no? También se puede escuchar frémito, también la pasión de frémito, como decía, en el segundo espacio intercostal se escucha una vibración, que es un frémito, por esta entidad. También puede haber acá el clic de eyección, que le decía, ruidos históricos agregados, clic de eyección se puede presentar en estenosis aórtica. También el soplo de estenosis aórtica es un soplo diastólico. Soplo diastólico. Acá está, perdón, soplo diastólico de la estenosis aórtica. ¿No? Estenosis mitral, clásicamente, el soplo diastólico tipo túmulo, dicen eso, ¿no? Y hay un chasquido de apertura acá, ¿no? Que se escucha en el ápex, ese soplo, ¿no? Se escucha en el ápex, se escucha en el ápex del paciente, y se escucha mejor el ruido cuando el paciente está en el cúbito lateral izquierdo, ¿no? Esa es se debe escuchar ahí, tipo retumbo, se escucha mejor con la campana, no se escucha mejor ese soplo de la estenosis mitral. Y de insuficiencia mitral se escucha también el soplo, puede ser un soplo pansistólico apical, y eso se ve, ahí estamos viendo ahí la gráfica del soplo de la insuficiencia mitral. También se escucha en el ápex ese soplo, puede también haber ese3 también, ese3 también puede haber ahí, ese3, entonces también puede haber casos en los cuales hay un clic sistólico que es secundario a prolapso de la válvula mitral. Es una visión general de los soplos, en realidad una guía que ustedes tienen que practicar o tienen que ejecutar siempre comenzando siempre por las áreas, ¿no?, que les he dicho. En cada área escuchamos el primer y segundo ruido y después qué cosa hay entre los ruidos. Eso quiere decir la sístole. Después el segundo ruido viene la diástole, y uno ubica ahí si hay algún ruido agregado, ¿no? Así vamos viendo la ubicación. Sabemos si es la sístole con el pulso carotídeo del paciente. Uno pone el pulso carotídeo palpa, está escuchando, y si coincide el latido, ¿no?, el soplo con el latido, es un soplo sistólico. Esa es la forma que uno va a escuchar. Y siempre primero, segundo ruido, cómo están los ruidos, si hay tercero, cuarto, después la sístole, después la diástole, en ese orden. Así vamos a escucharlo. Si vamos cambiando las áreas de la escuchación, escuchando y también palpando, porque también puede haber, como le dije, también puede haber un frémito, sobre todo en el área aórtica puede haber un frémito ahí. Entonces uno va palpando, va escuchando, de acuerdo a la intensidad de los ruidos, siempre escuchar con la campana o también con el diafragma. Los ruidos graves se escuchan mejor con la campana, los ruidos que no son graves se van a escuchar con la membrana del estetoscopio. Entonces, más o menos la forma de escuchar eso, que es un ambiente que es sin ruido, ¿no? Ambiente sin ruido. Vemos también radiación. Los soplos que son de la válvula mitral se van a escuchar mejor en el cúbito lateral izquierdo, y los que son de válvula aórtica se van a escuchar mejor con el paciente sentado con el tronco hacia adelante se puede escuchar mejor la área aórtica, y los soplos de válvula mitral se escucha mejor con el paciente en el cúbito. También se ve irradiación. Cuando hay soplos irradiados hacia el cuello, uno puede pensar que se trata de una enfermedad aórtica. A veces hay soplos que no puede diferenciar, pero si el soplo se irradia hacia el cuello, uno piensa en enfermedad aórtica. Si se irradia en la axila, pensamos que es enfermedad mitral, por ejemplo. Eso nos puede ayudar también. Son tips que hay que practicarlos en
la parte hospitalaria, los profesores van a ver todo esto y explican porque es interesante. Como les digo, la aplicación sirve, va a servir, pero la sensibilidad de esto es el 50%. Y ahora con el ecógrafo que están sacando, el ecógrafo portátil que se usa en la aplicación del paciente, aumenta la posibilidad de la sensibilidad a 75%, llega la sensibilidad, mejora, pero de todo modos hay que conocer, porque a veces la máquina puede fallar, no tenemos el ecógrafo, el ecógrafo es caro, no todavía acá en nuestro medio ese tipo de dispositivos, en otros países están usando eso, el alumno usa eso y mejora su sensibilidad, pero eso hay que conocerlo bien, porque a veces conociendo eso uno puede ampliar ese conocimiento con el ecógrafo, pero no puede ser algo nosotros sin saber esto, pues no es adecuado eso, ¿no? Porque a veces uno puede discutir a veces de qué se trata esto, ¿no? Entonces hay que conocerlo de todos modos, así teníamos ecógrafo o avanzamos a ese dispositivo, el uso de ese dispositivo, pero no se puede de todos modos soslayar el examen a la cabecera del paciente. Eso es todo. Gracias.